El año es 1456. El Danubio hierve bajo el reflejo de miles de antorchas. 80.000 hombres avanzan como una marea negra. No vienen solo a conquistar una ciudad. Vienen a borrar una frontera, a quebrar un mundo, a empujar la media luna hasta el corazón de Europa. Frente a ellos, apenas 6.000 cristianos, encerrados tras muros agrietados, sin refuerzos, sin esperanza visible. Una ciudad está a punto de morir. Un imperio cree que ya ha ganado. Y un puñado de hombres hambrientos, cansados, aterrados, se prepara para algo que nadie recordará como una simple batalla. Porque lo que está a punto de ocurrir desafía las matemáticas, desafía la lógica, desafía incluso el miedo. Hoy vas a descubrir cómo un ejército imposible se levantó contra toda razón. Cómo Belgrado agonizó bajo un enemigo que parecía invencible. Y cómo 6.000 hombres cambiaron el curso de Europa cuando todo indicaba que era demasiado tarde. Vas a descubrir algo que no vas a olvidar esta noche. Si te fascinan los misterios del pasado y las batallas que cambiaron el mundo, suscríbete. El viaje comienza ahora. Durante siglos se ha contado esta historia de forma sencilla, casi cómoda. Una versión ordenada, pulida, donde todo parece inevitable y bien calculado. Se dice que Europa estaba preparada, que el Imperio Otomano era solo una amenaza más entre muchas, que las potencias cristianas se coordinaron sin problemas, que Belgrado era una fortaleza sólida, lista para resistir, que el choque era dramático, sí, pero justo. Dos fuerzas que se miran a los ojos, dos ejércitos comparables, dos mundos en equilibrio. Pero esa versión es una mentira suave, una mentira que tranquiliza, una mentira que esconde el verdadero horror. La realidad es que Europa estaba rota, dividida, exhausta por guerras internas, reyes enfrentados entre sí, nobles conspirando en la sombra, ciudades compitiendo por comercio mientras el enemigo avanzaba sin detenerse. El Imperio Otomano no era una amenaza más. Era una máquina de expansión que llevaba más de un siglo devorando territorios sin freno. Había aplastado a los serbios. Había tomado Bulgaria. Había hecho caer Constantinopla 3 años antes, el símbolo mismo del mundo cristiano oriental. La joya de Roma. El muro entre dos civilizaciones. Y ahora miraba directamente hacia Belgrado. La ciudad no estaba lista. Sus murallas estaban dañadas, sus víveres eran limitados, sus defensores eran pocos. Muchos eran campesinos armados a última hora, artesanos, mercaderes, monjes, hombres que jamás habían sostenido una lanza en una batalla real. No había grandes ejércitos cristianos marchando en formación perfecta al rescate. No había una coalición sólida. Había miedo, dudas, silencio. Belgrado estaba sola, y frente a ella se acercaba uno de los ejércitos más temidos del mundo. Pero la realidad es infinitamente más brutal, y mucho más importante que cualquier versión escolar. La marcha otomana hacia Belgrado no fue una simple campaña militar. Fue una declaración de destino. El sultán Mehmed II, el conquistador, el mismo que había hecho caer Constantinopla, marchaba ahora contra la última gran llave del río Danubio. Belgrado no era solo una ciudad, era un nudo estratégico. Desde allí se abría el camino hacia Hungría, luego hacia Viena, luego hacia el corazón de Europa. Las crónicas hablan de un ejército que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. 80.000 hombres. Algunos dicen más. Genízaros, caballería ligera, artilleros, ingenieros, infantería pesada, miles de carros, miles de animales, miles de estandartes ondeando al mismo tiempo. El suelo temblaba bajo su avance. Los pueblos del camino no eran conquistados, eran borrados. El rumor viajaba antes que ellos. Vienen los otomanos. Y con ese rumor
Llegaban el abandono, el llanto, el éxodo. Familias enteras huyendo hacia el norte. Campesinos dejando los campos sin cosechar. Templos cerrados, campanas mudas. El miedo viajaba más rápido que los caballos. En Belgrado, las noticias llegaban fragmentadas, distorsionadas, siempre peores de lo que se esperaba. Cada mensaje traía números más grandes. Cada refugiado traía historias más oscuras. Y aún así, nadie podía imaginar la verdadera magnitud de lo que se aproximaba. Las murallas de la ciudad miraban al sur, hacia el río. Murallas altas, sí, pero viejas, construidas para otro tipo de guerras, no para la artillería otomana, no para los cañones que habían destrozado Constantinopla, no para un asedio moderno, metódico, implacable. Dentro de la ciudad había alrededor de 6.000 defensores. No 6.000 soldados profesionales, 6.000 almas. Algunos veteranos, muchos civiles convertidos en guerreros por desesperación. No había suficientes armas, no había suficiente pólvora, no había suficiente comida. Había fe, había rabia, había miedo. Belgrado no esperaba ganar, esperaba resistir, ganar tiempo. Tal vez, solo tal vez, permitir que alguien más al norte reaccionara. Pero incluso eso parecía un sueño. El ejército otomano apareció como una sombra viva sobre el horizonte. Primero el polvo, luego los estandartes, luego el sonido. Un murmullo profundo que no se parecía a nada visto antes. No eran gritos al principio, era un rugido continuo, el sonido de decenas de miles de pasos avanzando al mismo ritmo. Los cañones fueron posicionados con una precisión que heló la sangre. Los ingenieros levantaron trincheras, se cavaron líneas, se montaron baterías. Cada movimiento era calculado. Cada jornada tenía un objetivo. Mehmed no improvisaba. Planeaba la destrucción como un arquitecto planea un palacio. Cuando el primer disparo sacudió la muralla, no fue solo piedra lo que tembló. Fue el corazón de la ciudad. Los proyectiles de hierro golpeaban como martillos de dioses. Cada impacto arrancaba bloques enteros del muro. El polvo cubría el aire. Fragmentos de piedra llovían sobre los defensores. La gente gritaba. Los heridos se acumulaban. El suelo se teñía de sangre desde los primeros días, y aún así resistían. Durante semanas, Belgrado no durmió. Los ataques llegaban de día, de noche, desde el río, desde tierra. Pequeños grupos intentaban escalar. Se cavaban túneles. Se lanzaban incendios. Cada noche parecía la última. Cada amanecer era un milagro. Los defensores luchaban con lo que tenían: aceite hirviendo, flechas, piedras, espadas gastadas. Algunos llegaban a combatir con herramientas de trabajo, martillos, cuchillos de carnicero, ganchos de pesca. Todo servía para defender un pedazo de muro. La ciudad empezó a morir lentamente. El hambre llegó primero. El pan se volvió ración. Luego, recuerdo. Los animales fueron sacrificados uno por uno. Luego desaparecieron las gallinas. Luego, los perros. Luego, ya no quedaba nada. Enfermedades recorrieron las calles estrechas. El agua era escasa. El aire estaba cargado de humo, polvo y cadáveres. Mujeres transportaban munición. Ancianos apagaban incendios. Niños llevaban mensajes entre brechas bajo una lluvia constante de flechas. Nadie estaba a salvo. Nadie estaba fuera de la guerra. Desde fuera, el ejército otomano observaba confiado. Para ellos, la ciudad ya estaba muerta. Solo quedaba terminar el trabajo. Las tiendas se extendían como una ciudad nueva alrededor del asedio. Había música, había comida, había fuego. La moral era alta. La victoria parecía una cuestión de tiempo. Y aún así, algo no terminaba de encajar. Belgrado seguía en pie. Cada día que pasaba sin caer era un insulto para Mehmed, un desafío personal.
una herida abierta en el orgullo del conquistador de Constantinopla. Cada resistencia retrasaba sus planes. Cada noche sin victoria debilitaba el mensaje de invencibilidad del imperio. Entonces ordenó el asalto total. El ataque final no comenzó con gritos. Comenzó con un silencio extraño, un silencio pesado. Luego, al mismo tiempo, miles de tambores comenzaron a sonar. Un ritmo profundo, constante, como un corazón gigantesco latiendo en la tierra. Las escalas aparecieron en todos los frentes. Las flechas oscurecieron el cielo. Los genízaros avanzaron con disciplina mortal. Los defensores respondieron como pudieron. El combate se volvió cuerpo a cuerpo, espada contra espada, mano contra mano, aliento contra aliento. En algunos sectores, los otomanos entraron en la ciudad. Durante horas Belgrado estuvo partida en dos, calles convertidas en ríos de sangre, casas ardiendo, gritos que no parecían humanos. Todo indicaba que ese era el final. Pero entonces ocurrió algo que nadie había planeado, algo que no estaba en ningún mapa, algo que no respondía a las órdenes de ningún general. Desde el exterior, un grupo de campesinos cristianos, mal armados, sin entrenamiento formal, impulsados solo por el terror y la fe, rompió la disciplina y se lanzó al ataque contra las posiciones otomanas. No era un ejército organizado. Era una ola de desesperación. Lo que debía ser una simple distracción se transformó en un caos absoluto. Los otomanos, sorprendidos por una salida tan irracional, creyeron al principio que se trataba de una ofensiva mayor. La confusión se extendió. Órdenes cruzadas. Unidades que se movían sin saber por qué. El frente se desordenó. Dentro de la ciudad, los defensores vieron el caos y, sin pensarlo, abrieron las puertas. Y salieron. 6.000 hombres salieron contra decenas de miles. Fue un acto que no debería haber resultado. No según ninguna regla de la guerra. No según ninguna lógica militar. Pero la historia no siempre obedece a la lógica. Belgrado no era solo piedra y torres. Era una frontera simbólica. Si caía, la puerta a Europa quedaba abierta sin resistencia real durante años. No había otra fortaleza igual de preparada al norte inmediato. Nada que pudiera frenar la marea otomana hasta muy dentro del continente. Ese día, sin entenderlo del todo, aquellos hombres estaban luchando por algo que iba mucho más allá de su ciudad. Pero aún faltaba la decisión que separa a los hombres comunes de las leyendas. Porque en medio de aquel caos, mientras el combate se extendía sin control, el propio sultán Mehmed fue herido. Una flecha. Algunas fuentes dicen que una lanza. Otras hablan de un golpe de piedra. No importa cuál fue el arma. Importa el efecto. El conquistador cayó de su caballo. No muerto, pero herido, confundido, expuesto ante sus hombres por primera vez. Y un ejército que había sido educado para no concebir la derrota, vio por primera vez a su líder sangrar. El pánico no llegó como una explosión. Llegó como una grieta, silenciosa, progresiva. Un rumor que corre, una duda que se propaga, una unidad que retrocede, otra que no avanza, un oficial que duda un segundo de más, y cuando un ejército enorme duda, deja de ser invencible. Desde lo alto de las murallas, los defensores vieron algo que nadie esperaba ver: el retroceso. Pequeño al principio, luego más claro, luego evidente. Las líneas otomanas comenzaban a romperse. Los cristianos, agotados, hambrientos, casi sin energía, empujaron con lo último que les quedaba. No luchaban ya solo por vivir. Luchaban por no dejar escapar ese instante imposible. Contra toda matemática, contra todo pronóstico, contra toda lógica militar, la línea otomana comenzó a quebrarse. Y entonces ocurrió el milagro. El gigantesco ejército que había hecho temblar a media Europa empezó a retirarse. Primero lentamente, luego con urgencia, luego en desbandada parcial,
El asedio, que parecía eterno, se desmoronó en cuestión de horas. Belgrado seguía en pie. Al final del día, la ciudad estaba cubierta de humo, sangre y escombros. Las calles eran un cementerio. Los cuerpos se acumulaban en las brechas. El río Danubio arrastraba restos de barcos, armas, hombres. Las campanas comenzaron a sonar lentamente, como si no se atrevían a creerlo. Lloraba la gente, oraba, se abrazaba entre ruinas. El mundo no se había acabado. Mehmed se retiró, no derrotado para siempre, pero sí detenido. El avance hacia el corazón de Europa había sido frenado en seco por una ciudad que, sobre el papel, no tenía derecho a existir un día más. Belgrado había resistido, y en esa resistencia, algo más grande que una simple victoria había nacido. La idea de que incluso los imperios pueden sangrar. La certeza de que la historia no siempre la escriben los ejércitos más numerosos, sino los que se niegan a rendirse cuando todo ya parece perdido. Porque la civilización nunca está tan lejos del abismo como cuando alguien decide no retroceder. La noche después del asalto no fue una celebración. Fue un silencio pesado, casi irreal. El tipo de silencio que solo existe cuando demasiada gente ha muerto en muy poco tiempo. Las hogueras seguían ardiendo en algunos sectores. La ciudad aún olía a pólvora, a carne quemada, a hierro caliente. Entre las ruinas, hombres y mujeres caminaban sin rumbo, buscando nombres, buscando rostros, buscando señales de vida entre los cuerpos. Habían ganado. Pero nadie sentía que aquello fuera una victoria limpia. Los heridos llenaban cada rincón disponible. Iglesias, sótanos, almacenes, casas destruidas. No había suficientes vendas. No había suficiente agua. Muchos morían días después por infecciones que nadie sabía cómo detener. La guerra no había terminado cuando el enemigo se retiró. La guerra seguía dentro de los cuerpos. Y sin embargo, algo había cambiado para siempre. Por primera vez en décadas, el avance otomano se había detenido por voluntad de hombres que no tenían nada salvo su ciudad. Desde el campamento otomano llegaban rumores oscuros. Se hablaba de castigos, de ejecuciones, de oficiales degradados. El sultán Mehmed no podía permitir que la noticia de la derrota se extendiera sin control. La imagen del imperio debía seguir siendo de hierro puro, sin grietas. Pero las grietas ya existían, y la noticia, tarde o temprano, viajaría. Belgrado no era una ciudad famosa en toda Europa. No aún, pero eso estaba a punto de cambiar. Mensajeros partieron en todas direcciones, hacia Hungría, hacia el Sacro Imperio, hacia Italia, cruzaron ríos, campos, pasos de montaña. Con cada jornada que avanzaban, la historia se agrandaba, se deformaba, se convertía en leyenda. 6.000 habían detenido a 80.000. Nadie quería creerlo, pero todos querían escucharlo. Y mientras Europa comenzaba a despertar lentamente de su letargo, en Belgrado comenzaron a contar los verdaderos costos. Se habían perdido secciones enteras de la muralla. Gran parte de las defensas exteriores estaban destruidas. El puerto fluvial estaba inutilizado. Cientos de casas ardieron. Gran parte del sistema de agua había sido dañado. La ciudad no estaba lista para un segundo asedio si el enemigo decidía volver pronto. Y ese era el mayor miedo, porque nadie dudaba de que Mehmed volvería. El sultán no era un hombre que aceptara la humillación. Constantinopla había caído bajo su mando. Imperios antiguos habían temblado. No podía permitir que una ciudad fronteriza empañara su imagen. La herida en su orgullo era profunda. Pero el destino tenía otros planes. Días después del fracaso ante Belgrado, una enfermedad comenzó a extenderse entre las filas otomanas. Las fuentes hablan de peste.
otras de disentería. En cualquier caso, la enfermedad hizo lo que ni siquiera el acero había logrado: desorganizar por completo al ejército. Los campamentos, saturados, se volvieron trampas mortales. El calor del verano aceleró las muertes. Los cuerpos se acumulaban. El desaliento se volvió tan peligroso como cualquier arma. Mehmed no tuvo otra opción que retirarse definitivamente aquel año. Por primera vez, Europa respiró. Pero el mundo no vio esa victoria con la claridad que hoy podríamos imaginar. No hubo desfiles triunfales en cada capital. No hubo una reacción inmediata de unidad. Durante semanas, incluso meses, muchos no creyeron del todo la historia. Parecía exagerada, irreal, una fantasía nacida del miedo. 80.000 contra 6.000. Era demasiado. Sin embargo, con el paso del tiempo, los hechos se confirmaron. Belgrado había resistido. El avance otomano se había detenido. No para siempre, pero sí el tiempo suficiente para cambiar la evolución de Europa. Porque esos años de respiro permitieron a los reinos reorganizarse, fortalecer murallas, reentrenar ejércitos, forjar alianzas, prepararse, y esa preparación marcaría el futuro durante generaciones. Antes de Belgrado, la sensación era de derrota inevitable. Después de Belgrado, apareció algo que Europa había perdido hacía mucho tiempo: esperanza. Pero esa esperanza no nació de discursos ni de tratados. Nació de cuerpos agotados empujando un muro de hierro. Años después, cuando los cronistas comenzaron a escribir lo ocurrido con más calma, comprendieron que aquella batalla no fue un simple enfrentamiento. Fue un punto de inflexión psicológico. El mito del imperio invencible había sido quebrado. Y cuando un mito se rompe, nunca vuelve a ser el mismo. Lo que pocos recuerdan es que Belgrado no estaba destinada a sobrevivir aquel verano. Todo apuntaba a su caída. Todo estaba alineado para que fuera otra ciudad borrada del mapa. Otra frontera desplazada hacia el oeste. Otro paso más hacia el dominio total de los Balcanes. Pero algo invisible ocurrió. No fue una estrategia perfecta. No fue una maniobra brillante de salón. Fue desorden. Fue miedo convertido en impulso. Fue la suma de decisiones pequeñas tomadas bajo una presión absoluta. Uno salió antes de tiempo. Otro no huyó cuando debía. Otro abrió una puerta que debía permanecer cerrada. Otro levantó un arma que jamás había usado. Y esas pequeñas decisiones, una tras otra, tejieron una cadena de acontecimientos que ningún sultán, ningún general, ningún imperio pudo controlar. La historia a veces es así de frágil. Un eslabón roto en el momento justo. Y todo cambia. Después del asedio, Belgrado entró en una etapa de reconstrucción lenta y dolorosa. Llegaron algunos refuerzos. Llegaron obreros. Llegó material. Pero llegar no significaba abundar. La ciudad tardó años en volver a parecer una ciudad viva. Muchos no regresaron jamás. Otros se quedaron marcados para siempre por las semanas de terror. Los niños que transportaban flechas crecieron con la memoria del ruido de los cañones en los oídos. Los ancianos que apagaban incendios murieron sabiendo que habían sostenido una muralla con sus propias manos. Las mujeres que llevaron pólvora entre las ruinas jamás olvidaron el peso de cada paso. Aquella no fue solo una victoria militar. Fue una cicatriz colectiva. Y como todas las cicatrices profundas, nunca se borra del todo. Con el tiempo, Belgrado se convirtió en símbolo, en bastión, en advertencia. Para unos era la prueba de que el Islam podía ser detenido. Para otros era una humillación que debía vengarse tarde o temprano. La frontera quedó marcada a fuego. Durante décadas, esa línea invisible separó dos mundos que no dejaban de mirarse con recelo. El Danubio
ya no era solo un río. Era una herida abierta entre civilizaciones. Y sin embargo, dentro de esa herida también nacieron intercambios. Comercio, ideas, lenguas, saberes que cruzaron de un lado a otro, incluso cuando los ejércitos se enfrentaban. Porque la historia nunca es solo de blanco y negro. Es una red de sombras entrelazadas. Mientras Europa comenzaba a respirar con algo más de tranquilidad, el Imperio Otomano no se detuvo por completo. Se adaptó, aprendió, cambió estrategias, reorganizó fuerzas y, sobre todo, esperó. La paciencia también puede ser una forma de poder. Belgrado resistió en 1456, pero no para siempre. Décadas después, otros ejércitos volverían, otras murallas caerían, otros nombres serían escritos en sangre. Pero aquel verano había dejado algo imposible de borrar: el precedente. La idea de que incluso el enemigo más grande puede ser detenido si se le enfrenta en el momento exacto, en el lugar exacto, con el espíritu exacto. A veces, la historia no necesita genios. Necesita personas que no huyan cuando todo invita a huir. Durante generaciones, las campanas de Belgrado repicaron cada año para recordar la victoria. No como una celebración ruidosa, sino como un eco solemne. Un sonido que atravesaba el tiempo. Un aviso para quienes quisieran escuchar. Aquí, una vez, el mundo estuvo a punto de romperse. Y no se rompió. Con el paso de los siglos, la historia se llenó de adornos. Los números crecieron. Los actos se magnificaron. Los héroes se volvieron casi divinos. Pero bajo todos los mitos, bajo todas las versiones glorificadas, una verdad permanece intacta. Eran hombres comunes en circunstancias imposibles. No eran semidioses. No eran máquinas. No eran leyendas en el momento en que peleaban. Eran personas que temblaban de miedo mientras levantaban un arma. Personas que pensaban en sus hijos mientras corrían entre el humo. Personas que dudaban mientras avanzaban. Y aún así, avanzaron. Eso es lo que vuelve esta historia tan poderosa. No es la victoria, es la decisión de no rendirse cuando el miedo lo domina todo. Hoy, cuando miramos mapas antiguos, cuando vemos líneas que cambian de color según las conquistas, olvidamos demasiado rápido que esas líneas se movían sobre cuerpos reales. Sobre ciudades llenas de gente que solo quería vivir en paz. Sobre generaciones enteras que cargaron consecuencias que jamás pidieron. Belgrado fue una frontera, pero también fue un espejo. Un reflejo de lo que somos capaces de soportar cuando no queda otra opción. Mientras en palacios lejanos se negociaban alianzas, en una ciudad destrozada se enterraban muertos sin tiempo para lágrimas. Mientras los reyes calculaban ventajas estratégicas, madres buscaban a sus hijos entre escombros. Mientras los cronistas empezaban a escribir hazañas, otros apenas aprendían a caminar de nuevo entre ruinas. La historia grande se escribe arriba, pero se sufre abajo, y Belgrado lo supo. Con el tiempo, los nombres individuales se fueron perdiendo. Poco a poco, dejaron de verse los rostros concretos. Las fechas permanecieron, pero las voces se apagaron. Es el destino de casi todos los que luchan: ser recordados como números, no como personas. 6.000, 80.000. Pero detrás de cada cifra había un nombre, una familia, una historia interrumpida. Quizás eso sea lo más triste de todas las guerras, que la matemática termine escondiendo la humanidad. Y aún así, esa matemática imposible fue la que obligó al mundo a mirar. 80.000 no pudieron aplastar a 6.000. No esa vez. En algún punto, incluso el Imperio Otomano tuvo que aceptar que aquella derrota no había sido un accidente menor. Había sido una señal. Una advertencia de que el camino hacia Europa no sería tan fácil como parecía tras la caída de Constantinopla. La historia,
que parecía escrita de antemano, había sido pausada por una pequeña ciudad de frontera. Solo pausada. No detenida para siempre. Y esa pausa, ese breve respiro, fue suficiente para que el futuro tomara otro rumbo. Porque si Belgrado hubiera caído en 1456, la historia de Europa sería completamente distinta. Los ejércitos otomanos habrían encontrado el Danubio abierto. Hungría habría caído antes de tiempo. Viena no habría tenido décadas para fortificarse. Las alianzas habrían llegado tarde. Muy tarde. A veces un solo verano separa dos mundos. Y aquel verano, Belgrado se convirtió en el punto donde el destino dudó. Hoy, al contar esta historia, no se trata solo de recordar una batalla. Se trata de recordar lo frágil que es la línea que separa la continuidad del colapso. Lo fácil que resulta imaginar que todo es sólido, hasta que deja de serlo. Y también lo sorprendente que puede ser la resistencia humana cuando todo parece perdido. Porque nadie defendía Belgrado pensando en mapas futuros, ni en tratados, ni en libros de historia. Defendían su casa. Y al hacerlo, sin saberlo, defendieron mucho más. La noche volvió a cubrir la ciudad. No una noche de asedio, una noche de agotamiento profundo. Las fogatas ardían más débiles. Las voces eran más bajas. Muchos dormían por primera vez en semanas, sin esperar un ataque inminente. Pero dormir no siempre trae paz. En los sueños seguían oyéndose los cañones. Seguían viéndose las sombras trepando por las murallas. Seguían cayendo cuerpos. La guerra no se va cuando termina. Cambia de lugar, se queda dentro. Y así comenzó el largo camino de Belgrado después de Belgrado. Un camino hecho de memoria, ruina, reconstrucción y silencio. El eco de Belgrado no se apagó con la retirada del ejército otomano. Viajó más lento que las huestes, pero mucho más lejos. Cruzó monasterios, mercados, puertos, universidades, tabernas. Donde alguien estaba dispuesto a escuchar, allí llegaba la historia. Una ciudad pequeña, un muro que no debía resistir, un ejército que no debía retroceder. Y sin embargo, en algunos lugares la historia fue recibida con incredulidad, en otros con alivio, en otros con un temor renovado. Porque si el Imperio Otomano había sido detenido allí, ¿qué estaba preparando ahora en la sombra? Europa despertó de un largo letargo con la sensación de haber estado a un paso del abismo sin saberlo. Los reyes comenzaron a mirar los mapas de otro modo. Las fronteras ya no eran líneas tranquilas. Eran posibles heridas abiertas. Se reforzaron guarniciones, se reconstruyeron murallas, se reordenaron impuestos, se volvió a reclutar. La guerra dejó de ser una posibilidad distante. Se volvió una certeza futura. Belgrado había comprado tiempo, y el tiempo, en política y en guerra, es el recurso más escaso de todos. Mientras tanto, en el este, el Imperio Otomano también aprendía. Los estrategas analizaban cada detalle del fracaso. Las brechas que no se cerraron a tiempo, el ímpetu descontrolado del asalto final, la herida del sultán, la confusión de órdenes. Todo era estudiado con la frialdad de quien no vuelve a cometer el mismo error dos veces. El imperio no se derrumba por una derrota, se endurece. Mehmed II no olvidó Belgrado, pero tampoco se lanzó de inmediato de nuevo al ataque. Sabía esperar. Sabía continuar por otros flancos. Sabía que la historia es una suma de movimientos lentos, no de impulsos ciegos. La sombra otomana siguió extendiéndose por otros caminos, por otras rutas, por otros objetivos. Pero esa sombra ya no era absoluta. En algún lugar de Europa central, la gente dormía sabiendo que una ciudad había dicho no, cuando parecía imposible hacerlo. Esa sola idea cambiaba algo profundo en el espíritu.
Es difícil explicarlo con palabras. No es una estrategia. No es un tratado. Es una grieta en la idea de invencibilidad. Y cuando esa grieta existe, todo el edificio se vuelve vulnerable. Belgrado se convirtió en una palabra que viajaba con doble sentido. Para unos era sinónimo de milagro, para otros de humillación, para muchos de advertencia. Nada vuelve a ser igual después de una advertencia. Con los años, la ciudad fue levantándose lentamente. Se reforzaron las murallas con nuevas técnicas, se duplicaron algunos muros, se mejoraron los sistemas defensivos. La artillería, que había sido una amenaza mortal, ahora también era parte de la defensa. Los mismos cañones que habían destrozado Constantinopla comenzaban ahora a poblar las fortificaciones europeas. La guerra había cambiado para siempre. Antes, las murallas eran la última línea sagrada. Después de la pólvora pasaron a ser obstáculos temporales. La arquitectura militar entró en una nueva era, y Belgrado estuvo en el corazón de esa transformación. Se redibujaron planos, se levantaron baluartes, se reforzaron ángulos. Todo estaba pensado ya no solo para resistir hombres, sino para resistir fuego. Y aún así, en el fondo de cada ingeniero, de cada comandante, persistía una pregunta silenciosa. ¿Será suficiente la próxima vez? Porque todos sabían que habría una próxima vez. Los años pasaron, las generaciones se sucedieron. Los niños que habían cargado munición crecieron. Algunos se convirtieron en soldados, otros en comerciantes. Otros murieron sin haber salido nunca de la ciudad. La memoria del asedio se transformó en relato contado al fuego, en advertencia, en orgullo, en herida. Cada piedra del muro parecía guardar un recuerdo. Cada torre tenía un nombre perdido. Cada brecha cicatrizada era como una costura sobre un cuerpo que había sobrevivido por milagro. Y mientras Belgrado se reconstruía, el mundo seguía girando. Los imperios se enfrentaban. Las rutas comerciales cambiaban. Nuevas armas aparecían. Nuevas ideas cruzaban reinos. El renacimiento florecía en unas partes. Las guerras religiosas comenzaban a incubarse en otras. La historia se aceleraba. Pero en la frontera, el reloj parecía avanzar más despacio. Porque allí, cada amanecer era un posible presagio de guerra. Durante décadas, la ciudad vivió preparada para el regreso de la tormenta. Y esa preparación se volvió parte de su identidad. Vivir en Belgrado ya no era solo habitar un lugar. Era habitar una posición. Una posición entre dos mundos que jamás dejarían de rozarse. Con el tiempo, incluso los relatos más precisos comenzaron a llenarse de símbolos. Algunos hablaban de luces en el cielo durante el asalto, otros de apariciones, otros de voces divinas guiando a los defensores. No importa si esas historias fueron verdad o consuelo, todas cumplieron la misma función: dar sentido a un sufrimiento que parecía demasiado grande para ser explicado solo con hombres y armas. Porque aceptar que todo dependió del azar, del caos, de la confusión, resulta insoportable para muchos. Preferimos creer que hubo algo más, algo que inclinó la balanza. Pero la historia, desnuda, suele ser más inquietante que cualquier milagro. A veces, el mundo cambia simplemente porque nadie se rinde en el momento en que todo parecía perdido. Belgrado se convirtió también en una lección amarga para los propios defensores. Muchos comprendieron que la victoria no había sido una recompensa garantizada. Había sido una excepción frágil, un margen mínimo, un desvío temporal de una fuerza gigantesca. Y eso también deja marcas. Porque vivir sabiendo que sobreviviste por poco cambia la forma de mirar el futuro. No hay excesos. No hay certezas sólidas, solo una vigilancia constante. Durante años, los vigías observaron el horizonte con la certeza de que un día,
volverían a ver levantarse una nube de polvo en el sur. Cada caravana era revisada. Cada grupo desconocido era observado. Cada rumor era escuchado con atención. La ciudad había aprendido a leer los presagios. Mientras tanto, en las cortes europeas, poco a poco, la victoria de Belgrado fue absorbida por el flujo interminable de conflictos. Nuevas guerras estallaron. Otros nombres ocuparon el centro de los relatos. Otras ciudades cayeron. Otras se salvaron. Pero Belgrado seguía allí, como una piedra fija en el río del tiempo. Y el tiempo, tarde o temprano, siempre vuelve a chocar contra las piedras. El Imperio Otomano no renunció a su expansión, solo cambió el ritmo. A veces avanzaba, a veces se replegaba, a veces consolidaba. Era un organismo vivo, enorme, que respiraba guerra. Hungría siguió siendo un territorio en disputa. Austria reforzó su frontera. Los Balcanes nunca dejaron de ser un campo de tensiones. La línea que Belgrado había sostenido no desapareció con el paso de los años. Se movió, se tensó, se dobló, pero nunca dejó de existir. Cada siglo tiene su propio Belgrado, un punto donde el mundo contiene la respiración. A veces es una ciudad, a veces es un paso de montaña, a veces es un río, a veces es una isla, pero siempre es un lugar donde la historia se sienta a decidir si el equilibrio se rompe o se sostiene un poco más. Y siempre hay personas atrapadas en medio. Hombres y mujeres que no pidieron ser frontera. La idea de que solo los grandes líderes cambian la historia es otra de esas mentiras cómodas. Mehmed fue importante, sí. Los reyes europeos también. Pero ninguno de ellos estuvo dentro de las murallas cuando el asedio parecía romperlo todo. Allí estaban los anónimos, los que no aparecen en estatuas, los que no tienen fechas grabadas, los que solo fueron recordados por un instante. Sin ellos, ninguna decisión de palacio habría servido de nada. La historia grande se alimenta de historias pequeñas que no caben en los libros. Y Belgrado fue una de ellas. Con los siglos, el relato se fue simplificando. 6.000 contra 80.000. Una cifra redonda, poderosa, fácil de recordar. Pero la realidad fue mucho más compleja. Hubo refuerzos ocasionales, hubo traiciones menores, hubo errores, otomanos, hubo decisiones inesperadas, hubo suerte, hubo caos puro. Pero eso no quita verdad al símbolo. A veces, la simplificación no es mentira. Es una manera de atrapar una verdad más profunda. La verdad de que un grupo pequeño, resistiendo en el lugar justo, puede frenar una fuerza infinitamente mayor. No para siempre, pero el tiempo suficiente como para que el mundo tome otro rumbo. Es imposible no pensar en cuántas veces ese mismo patrón se ha repetido a lo largo de la historia. Termópilas, Numancia, Masada, Stalingrado. Pequeños lugares que se convierten en gigantes porque todo pasa por ellos de golpe. No por elección, por destino. Belgrado no eligió ser ese lugar, fue empujada a ello. Y respondió. Mientras el tiempo seguía girando, la ciudad fue cambiando de manos muchas veces en los siglos siguientes. Otomanos, cristianos, imperios, reinos, todos desfilaron por sus murallas en distintos momentos. Ninguna frontera es eterna. Ninguna ciudad es siempre la misma. Pero el recuerdo de 1456 sobrevivió incluso cuando los dueños de la ciudad cambiaron. El recuerdo de la vez que la balanza casi se volcó. Y no lo hizo. Eso permanece incluso cuando los muros se caen. Hoy, cuando alguien camina por las ruinas antiguas de Belgrado, quizás no escucha tambores, ni cañones, ni gritos. Escucha el ruido moderno. Autos, voces, pasos acelerados, la vida normal que sigue su curso. Y aún así, bajo cada paso, bajo cada calle, bajo cada plaza, yacen capas de historia enterrada. Capas de miedo, capas de resistencia,
capas de decisiones que nadie recuerda conscientemente, pero que siguen sosteniendo el presente. El mundo en el que vivimos es el resultado de miles de Belgrados, miles de lugares donde alguien decidió no retroceder, aunque no supiera por qué, aunque no supiera para quién, aunque no supiera si sobreviviría. La mayoría no sobrevive, pero los que lo hacen cambian el curso de las cosas sin saberlo. Belgrado no salvó a Europa para siempre, no exterminó al Imperio Otomano, no cerró la historia, solo la desvió. Y a veces desviar es suficiente. A veces el simple acto de retrasar lo inevitable lo convierte en evitable, porque el tiempo modifica todas las fuerzas, incluso las más brutales. Mientras el Imperio Otomano se reorganizaba, Europa se rearmaba de nuevas ideas, nuevas tácticas, nuevas alianzas. El mundo que venía ya no era el mismo que había sido asaltado en 1456. La historia se había encargado de agregar capas y capas a aquel momento. Belgrado había sembrado una duda, y las dudas, cuando se multiplican, destruyen imperios. No lo hacen en un día, lo hacen lentamente, como el agua horadando la piedra. Quizás ese sea el legado más profundo de aquella resistencia. No la victoria militar, no el milagro, sino la primera grieta en una certeza que parecía absoluta. Porque mientras exista una grieta, la caída siempre es solo cuestión de tiempo. El mundo no se detuvo a contemplar a Belgrado tras aquel verano. La historia nunca concede pausas largas. Apenas unos años después, nuevas guerras ocuparon la atención de Europa. Nuevas traiciones, nuevas coronas, nuevas ambiciones. El recuerdo del asedio seguía vivo, pero ya no era un grito constante, sino un murmullo que acompañaba las decisiones, como una sombra. Y sin embargo, ese murmullo estaba en todas partes. En los consejos de guerra, cuando alguien proponía una ofensiva desesperada, otro respondía: «Recuerda Belgrado». En los monasterios, cuando se hablaba de la fragilidad del mundo, algún monje recordaba que una ciudad había sido salvada cuando ya no quedaba nada que salvar. En las aldeas, cuando alguien dudaba entre huir o resistir, la historia volvía a surgir, deformada por los años, pero viva. Belgrado se convirtió en una palabra que no necesitaba explicación. Mientras tanto, la frontera oriental de Europa seguía siendo un territorio de tensión constante. El equilibrio logrado tras 1456 era inestable, como una cuerda tensa que podía romperse en cualquier momento. No había paz verdadera, solo treguas, solo respiraciones contenidas. Los ejércitos seguían moviéndose. Las fortalezas se reforzaban. Los espías cruzaban ríos disfrazados de mercaderes. Cartas cifradas recorrían caminos invisibles. El mundo medieval entraba de lleno en una época nueva, más dura, más técnica, más despiadada. La pólvora ya no era una curiosidad, era el centro de todo. Los reinos que aprendieron a usarla, primero sobrevivieron. Los que no, desaparecieron de los mapas. Belgrado había sido una de las primeras grandes demostraciones de esa transformación. Allí se habían visto, cara a cara, dos mundos militares distintos. Uno aún apegado a muros y valor físico. Otro que ya entendía que el futuro pertenecía al fuego y al hierro lanzado a distancia. Pero incluso esa modernidad había fallado aquel día. Tal vez por eso el impacto fue tan profundo. Porque la derrota otomana en Belgrado no fue solo una derrota numérica. Fue una derrota conceptual. Demostró que incluso la guerra moderna podía perder frente a la voluntad humana, desordenada, desesperada, imprevisible. Y eso es algo que a los imperios les cuesta aceptar. Con el tiempo, los documentos se acumularon. Crónicas, cartas, informes militares. Cada uno aportaba una pieza. Ninguno era completo. Ninguno era totalmente fiable. La verdad histórica se fue construyendo como un mosaico hecho de fragmentos rotos.
Se discutió durante siglos cuántos eran realmente los defensores. Se discutió cuántos atacantes. Se discutió quién dio la orden decisiva. Se discutió cuánto influyó la herida del sultán. Se discutió si fue un error táctico o un accidente del destino. Y mientras los estudiosos discutían, el mundo seguía caminando sobre las consecuencias, porque más allá de los números exactos, una cosa estaba clara. Belgrado no debía haber sobrevivido. Y sobrevivió. Ese hecho, por sí solo, pesa más que todos los debates académicos. Hay momentos en que la historia no necesita ser perfecta para ser verdadera. A medida que pasaban las décadas, el Imperio Otomano volvió a mirar hacia el oeste una y otra vez. No con la misma confianza ciega, pero sí con la misma determinación. Otras ciudades cayeron, otros territorios fueron incorporados. La marea no se había retirado definitivamente, solo había cambiado su ritmo. Y ese ritmo marcó la vida de millones. Mientras tanto, Europa también cambiaba. Se fortalecían algunos reinos, otros desaparecían. Las alianzas se volvieron más complejas. Ya no se trataba solo de fe contra fe. Ahora también se trataba de comercio, de rutas, de impuestos, de poder económico. El mundo se volvía más grande y más peligroso. Las guerras dejaban de ser solo religiosas para convertirse en guerras de sistemas. Pero en el fondo, la esencia seguía siendo la misma. Territorio, control, miedo. Y en medio de todo eso, ciudades como Belgrado eran las primeras en arder cuando el equilibrio se rompía. Porque las fronteras nunca duermen. Las fronteras esperan. Con el paso de los siglos, la imagen de aquella batalla se fue integrando en el imaginario colectivo de distintas maneras. Para algunos fue una victoria sagrada. Para otros, una tragedia retrasada. Para otros, un simple episodio más dentro de una cadena infinita de violencia. Cada pueblo la adaptó a su propia memoria. Pero todos, de algún modo, entendieron lo mismo. Allí, durante unas semanas, el futuro del continente estuvo suspendido de un hilo. Ese hilo no era de oro ni de estrategia perfecta. Era de carne, de sangre, de miedo. Un hilo tan frágil que aún resulta asombroso que no se haya roto. Cuando los siglos comenzaron a dar paso a la era moderna, los mapas se redibujaron tantas veces que la vieja frontera de 1456 parecía un recuerdo remoto. Nuevos imperios surgieron. Otros cayeron. Lenguas cambiaron. Religiones se mezclaron. Las identidades se transformaron. Pero incluso en medio de todo ese cambio, la lógica profunda seguía siendo la misma. Siempre hay un lugar donde todo se decide. Siempre hay una ciudad donde los imperios prueban su fuerza. Siempre hay personas atrapadas en medio. Belgrado fue una de ellas, no la única. Tal vez por eso su historia resuena con tanta fuerza, porque no es una excepción, es un reflejo. Cuando miramos hacia atrás, tendemos a imaginar que las grandes batallas fueron comprendidas en su momento como momentos históricos irrepetibles. Pero rara vez fue así. Para quienes estaban dentro, no eran momentos históricos. Eran días de supervivencia. Nadie en Belgrado se levantó una mañana diciendo: «Hoy vamos a cambiar la historia». Se levantaron diciendo: «Ojalá sobreviva hasta esta noche». Y esa diferencia lo es todo. Porque la historia no se fabrica con intención consciente. Se fabrica con decisiones pequeñas tomadas bajo presión extrema. Decisiones que en el momento parecen insignificantes, pero que, vistas desde lejos, resultan colosales. Uno que no cerró una puerta, otro que no huyó cuando pudo, otro que apuntó donde no debía y acertó, otro que soltó una escalera en el segundo preciso, otro que cayó sobre un oficial clave, otro que gritó en el momento justo. Así se construyen los giros del destino.
no con discursos, con instantes. A veces, un solo segundo cambia todo. Cuando el sultán cayó herido aquel día, el Imperio Otomano no perdió la guerra global, pero perdió algo mucho más delicado: la sensación de invulnerabilidad absoluta. Y eso, en un imperio, es peor que perder un territorio, porque los territorios se recuperan. La invulnerabilidad nunca. Desde ese momento, cada campaña futura llevó, aunque fuera en silencio, el recuerdo de Belgrado como una posibilidad oscura. Y esa posibilidad pesaba. Pesaba sobre los generales, pesaba sobre los soldados, pesaba sobre las decisiones. A partir de entonces, el enemigo ya no era solo un obstáculo. Era un adversario capaz de provocar una sorpresa imposible. Y cuando el miedo entra en la ecuación, nada vuelve a ser igual. Belgrado había introducido el miedo en el corazón de un imperio. No con discursos, con resistencia. En Europa la noticia también sembró otra semilla: la idea de que la unidad, aunque tardía, podía funcionar. Hasta ese momento, muchos reinos habían preferido pelear entre sí antes que enfrentar juntos una amenaza externa. Belgrado mostró de forma brusca que esa rivalidad interna era un lujo que podía costar el continente entero. No cambió la mentalidad de inmediato, pero la fracturó. Y las fracturas, con los años, se convierten en quiebres. Durante siglos, cada nueva amenaza oriental fue comparada, en algún punto, con aquel asedio. Incluso cuando las circunstancias eran distintas, el eco de aquella ciudad seguía presente como referencia, como punto de partida, como advertencia. Y así, sin buscarlo, Belgrado se volvió un símbolo que sobrevivió a su propia época. Un símbolo de frontera, de resistencia, de intervalo. Porque Belgrado no detuvo el mundo. Solo lo ralentizó un instante. Pero ese instante fue decisivo. Tal vez lo más inquietante de todo esto es pensar cuántas veces no hubo un Belgrado. Cuántas veces una ciudad cayó sin que nadie pudiera detener la marea. Cuántas veces no hubo un margen de error. Cuántas veces la historia siguió su curso sin interrupción. Belgrado es especial no solo por lo que fue, sino por lo que pudo haber sido. Y no fue. Y ese no fue cambió millones de vidas que nunca sabrán que existieron gracias a una resistencia ocurrida siglos antes. La mayoría nunca oirá hablar de ello. Nunca lo pensará. Nunca lo agradecerá. La historia actúa de ese modo. Protege a generaciones que no saben que fueron protegidas. Y también destruye a generaciones que no saben por qué fueron destruidas. Nada es justo. Nada es equilibrado. Todo es consecuencia. Cuando hoy hablamos de civilizaciones, de culturas, de lenguas, de fronteras, solemos olvidar lo cerca que estuvieron muchas veces de no existir nunca. Cayeron imperios que parecían eternos. Sobrevivieron pueblos que parecían destinados a desaparecer. Belgrado estuvo en esa delgada línea, no como protagonista consciente, sino como escenario. Un escenario donde, sin saberlo, se representó una de las escenas más decisivas del equilibrio europeo. Y los actores no tenían idea del guión. Eso vuelve todo más terrible y más humano. La historia, vista desde lejos, parece una cadena clara de causas y efectos. Pero cuando te acercas, cuando te asomas dentro de esos días concretos, todo es confusión, ruido, sangre, decisiones impulsivas, acciones desesperadas. Nada parece tener sentido. Y sin embargo, desde esa confusión nace el orden que luego estudiamos durante siglos. Belgrado fue eso. Un caos que produjo estabilidad, un choque que generó equilibrio, una herida que retrasó una caída mayor. Durante generaciones, quienes vivieron allí crecieron con una sensación difícil de explicar. Orgullo, sí, pero también una pesada responsabilidad.
porque ser símbolo nunca es liviano. Ser frontera nunca es cómodo. Belgrado cargó durante siglos con la expectativa de volver a ser el muro donde todo debía detenerse. Y eso desgasta. La historia no solo marca fechas, marca ciudades, marca familias, marca identidades. Tal vez por eso Belgrado siempre ha sido un lugar inquieto. Cruce de pueblos, de lenguas, de guerras, de culturas. Nada allí es sencillo, nada es puro. Todo es mezcla. Y esa mezcla tiene su origen, en parte, en aquella frontera que se negó a romperse del todo. Europa no entendió inmediatamente lo que había ocurrido en 1456. Los imperios no funcionan con intuiciones, funcionan con intereses. Pero incluso allí, algo quedó sembrado. Belgrado fue la primera gran señal de que la expansión otomana no sería un camino recto y limpio hacia el oeste, que habría desvíos, resistencias, puntos de inflexión. Ese mensaje, al principio débil, se fue reforzando con los años, hasta que, siglos después, el equilibrio cambió definitivamente. Pero ese ya es otro capítulo del mundo. Uno que también estaría lleno de sangre, miedo y decisiones imposibles. Como siempre, la historia no ofrece finales perfectos, solo transiciones. Y Belgrado fue una de las más importantes. Paradójicamente, todo aquello que hizo grande a esa defensa nació de algo muy pequeño. El instinto de no rendirse. Nada más. No hubo una doctrina compleja. No hubo un plan maestro perfecto. Solo la negativa a aceptar que todo estaba perdido. Ese instinto, tan básico, tan primitivo, tan humano, fue suficiente para torcer el curso de un imperio durante un instante. Y a veces, un instante es todo lo que se necesita. Durante mucho tiempo, Belgrado fue más que una ciudad. Fue una idea, una advertencia silenciosa que flotaba en los márgenes de la historia. Mientras los imperios crecían y se desgastaban, mientras los reyes firmaban pactos que duraban menos que una generación, mientras las banderas cambiaban de color sobre las murallas, aquella resistencia seguía existiendo como una marca invisible. No en los mapas, en la memoria. Los viejos contaban a los jóvenes que una vez, cuando parecía que todo estaba terminado, cuando incluso la fe flaqueaba, cuando no quedaba comida ni fuerzas, alguien dijo que no. Y ese no resonó más fuerte que 80.000 voces avanzando al unísono. No siempre como un grito, a veces como un susurro. El problema de los susurros es que viajan lento, pero cuando llegan, suelen quedarse. Belgrado siguió siendo frontera aun cuando ya no lo era oficialmente, porque las fronteras verdaderas no siempre coinciden con las líneas políticas. A veces se instalan en la mente colectiva, en la forma de mirar al otro, en la forma de comprender el mundo. La ciudad aprendió a mirarse como alguien que ya había estado al borde del vacío. Y eso transforma la manera de vivir. Se aprende a apreciar el silencio. Se aprende a desconfiar del exceso. Se aprende a no creer en las promesas de paz eterna. Porque quien ha visto caer una muralla bajo cañones, nunca vuelve a pensar que la piedra es invencible. Con el paso del tiempo, el asedio dejó de ser una herida abierta para convertirse en un cimiento. Sobre esa experiencia se construyó una identidad marcada por la resistencia, por la mezcla de culturas, por la sospecha constante de que la estabilidad es siempre provisional. Belgrado aprendió, antes que muchas otras ciudades, que la historia no es una línea recta, es un vaivén. Y a veces ese vaivén golpea con la fuerza de un imperio entero. Hubo generaciones que crecieron sin oír un solo cañonazo. Hubo décadas de calma relativa, mercados llenos, caravanas que iban y venían, puentes que volvían a unir orillas, iglesias y mezquitas levantadas a pocas calles de distancia, observándose con respeto tenso. Pero bajo esa superficie siempre estaba el recuerdo.
como una brasa que no termina de apagarse. Porque la historia nunca se va del todo. Solo cambia de forma. A lo largo de los siglos, los nombres de los protagonistas reales fueron diluyéndose. Algunos comandantes pasaron a ser figuras legendarias. Otros quedaron relegados a notas al pie. La mayoría simplemente desapareció. El campesino que empujó una escalera y provocó una caída decisiva. La mujer que transportó la última caja de pólvora hasta una brecha que estaba a punto de ceder. El niño que cruzó bajo las flechas para llevar un mensaje vital. Todos esos nombres se perdieron, pero sus actos quedaron atrapados en el tejido mismo del tiempo. Eso es lo inquietante de la historia, que está hecha, en su mayor parte, por personas que jamás sabrán que la hicieron. Creemos que la historia pertenece a los grandes líderes, a los emperadores, a los generales, pero los imperios solo se mueven porque miles de manos anónimas ejecutan órdenes, resisten golpes, avanzan cuando todo dice que retrocedan. Belgrado no fue una excepción, fue un espejo de cómo se construye de verdad el destino. Mientras el mundo avanzaba hacia la modernidad, mientras las viejas estructuras medievales se quebraban lentamente, la ciudad siguió acumulando capas de destrucción y reconstrucción. Cada nueva guerra cubría a la anterior como una capa de polvo sobre otra. Y sin embargo, el asedio de 1456 nunca terminó de desaparecer. Era como una nota profunda que seguía vibrando bajo todas las demás melodías. Los siglos posteriores traerían nuevas catástrofes, otras invasiones, otros imperios, otras ideologías. Belgrado volvería a ser arrasada múltiples veces, volvería a levantarse, volvería a caer, volvería a levantarse otra vez, una y otra vez, como si la ciudad estuviera atrapada en un ciclo eterno. Pero incluso en esas nuevas destrucciones, siempre había alguien que recordaba aquel primer gran desafío imposible. Eso daba una forma particular de fortaleza, no una fortaleza de piedra, una fortaleza interior, la de quien ya ha visto lo peor y sabe que aún así se puede seguir. Tal vez por eso, cuando los historiadores modernos intentaron explicar por qué Belgrado resistió aquel verano, nunca pudieron ponerse totalmente de acuerdo. Uns hablaron de errores otomanos, otros de casualidades, otros de mal clima, otros de decisiones tácticas, otros de fe. Todos aportaban algo. Ninguno lo explicaba todo, porque la historia rara vez se deja explicar por completo. Siempre queda un resto, un margen inexplicable. Ese margen es donde habita lo humano, donde se mezclan el miedo, el valor, el instinto, la desesperación, el azar. Belgrado fue un laboratorio extremo de todo eso. 80.000 hombres avanzando como una marea. 6.000 resistiendo como una roca a punto de partirse. Ambos creían, de algún modo, que la historia estaba de su lado. Pero la historia no pertenece a nadie. Solo pasa. Y a veces se equivoca. El Imperio Otomano, en su momento de máxima expansión, parecía destinado a seguir avanzando sin freno. Nada en su trayectoria indicaba un límite claro. Había vencido a Bizancio, había sometido a múltiples reinos balcánicos, había impuesto su dominio en tierras que durante siglos se habían creído inexpugnables. Belgrado debía ser un paso más, uno más entre muchos. Y sin embargo, ese paso se convirtió en un tropiezo. No definitivo, no letal, pero sí suficiente para alterar la velocidad del avance. Y cuando se altera la velocidad, se altera el resultado final. La historia no siempre se decide por victorias totales o derrotas absolutas. Muchas veces se decide por retrasos, por pausas inesperadas, por demoras que cambian el ritmo de todo. Belgrado fue eso, una demora gigantesca, porque después de 1456 nada fue tan rápido como había sido antes, ni para los otomanos, ni para Europa.
Ambos bandos entraron en una especie de guerra de espera, de tanteo, de preparación silenciosa. Se reforzaron fortalezas, se ajustaron estrategias, se reorganizaron recursos. El choque final que todos imaginaban quedó suspendido durante décadas, y ese tiempo alteró generaciones enteras. Gente que habría nacido bajo un dominio distinto creció hablando otras lenguas, rezando otras oraciones, viviendo bajo otras leyes. Eso también es una consecuencia de Belgrado. Incontable, invisible, pero real. A veces, una ciudad salvada durante un verano define el destino de pueblos enteros durante siglos, sin que nadie lo planifique, sin que nadie lo decida, simplemente ocurre. En los registros fríos de la historia, Belgrado suele aparecer como una batalla más en la larga confrontación entre dos mundos. Pero esa mirada es engañosa, porque reduce un abismo humano a una simple línea de texto. Para quienes estaban allí, aquello no fue una batalla. Fue el límite de la experiencia humana. Fue el hambre, fue la fiebre, fue el olor de los cuerpos, fue el sonido incesante de los impactos. Fue la sensación constante de que el siguiente segundo podía ser el último. Eso no cabe en una cronología. Eso no entra en un cuadro comparativo. Eso solo queda en la memoria de quienes sobreviven y en la marca invisible que dejan sobre el mundo. Con los años, los historiadores intentaron ordenar Belgrado, encajarla en teorías, usarla como ejemplo, explicarla con flechas sobre mapas, pero cada intento de orden dejaba fuera la parte esencial: la vivencia. Porque para entender de verdad qué ocurrió allí, no basta con saber cuántos eran unos y cuántos eran otros. Hay que imaginar el interior de la muralla, el cuarto día sin pan, la quinta noche sin dormir, la herida que duele y supura, la certeza de que no hay refuerzos, la duda entre huir o morir. Y aún así, seguir. Eso no se explica con números, se siente. Belgrado no fue una epopeya limpia, fue una tragedia contenida. Una victoria que dolió tanto como cualquier derrota, porque cada metro ganado costó vidas que jamás volverían. Por eso los habitantes no celebraron aquella noche, solo respiraron. Y a veces, respirar es el mayor triunfo posible. Desde ese día, cada vez que el mundo parece deslizarse hacia el abismo, alguien, en algún lugar, repite una versión transformada de aquella vieja historia. Una vez, contra todo pronóstico, alguien detuvo lo imparable. Esa frase puede ser un consuelo, o una carga, o una ilusión peligrosa, porque creer que siempre habrá un Belgrado puede llevarnos a confiar demasiado en el milagro, y no en la preparación. La historia nos muestra que no siempre ocurre. A veces el muro cae, a veces no hay milagro. Belgrado fue la excepción, no la regla, y esa es quizá su advertencia más profunda. No para confiar ciegamente en que alguien nos salvará, sino para entender que cuando nadie llega, aún queda la posibilidad de resistir. Aunque parezca inútil, aunque sea absurdo, aunque todo indique que es demasiado tarde. El mundo actual, tan distinto en apariencia, sigue siendo gobernado por las mismas fuerzas esenciales: poder, miedo, territorio, identidad. Las armas cambian, las banderas cambian, los discursos cambian. Pero el fondo es el mismo, y en ese fondo siempre existe el riesgo de que una frontera se rompa. Belgrado nos recuerda que esas rupturas no siempre son instantáneas, que a veces pueden ser contenidas por un tiempo, que ese tiempo puede ser crucial. Pero también nos recuerda que ninguna contención es eterna, porque la historia no se detiene, solo se transforma. Si alguien camina hoy por las calles de Belgrado, ve edificios modernos, puentes nuevos, tráfico, luces, vida. Nada parece gritar: aquí casi se decidió el destino de un continente.
Nada parece anunciar que entre esas mismas plazas, hace siglos, hombres exhaustos lucharon convencidos de que estaban viviendo el último día del mundo. Y sin embargo, así fue. Eso es lo inquietante de la historia, que se esconde bajo la normalidad, que duerme bajo nuestros pies, que sigue viviendo en capas invisibles de polvo y memoria. Belgrado no es solo un punto en el mapa, es una advertencia dentro del tiempo, un recordatorio de que la civilización es mucho más frágil de lo que nos gusta admitir, que puede inclinarse hacia el abismo con una facilidad aterradora, y que a veces la decisión de unos pocos puede empujarla de nuevo hacia el equilibrio. No por heroísmo épico, sino por pura necesidad de sobrevivir. Belgrado no fue salvada para gloria de la historia, fue salvada para seguir viviendo un día más. Y ese día más se convirtió en siglos. A veces eso es lo único que hace falta para cambiarlo todo.